Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. En este caso, hablaros sobre, bueno, una pullita a Marvel. Yo lo he dicho ya más de una vez, a mí, por ejemplo, me gusta Marvel, me gusta DC, me gustan mucho estos personajes, pero claro, cuando hay algo que no me gusta, pues obviamente se tiene que decir, tanto si te gusta como si no. En este caso, hablar sobre, para mí, la decadencia de un héroe que para mí empezó muy bien, con sus más y sus menos, obviamente, y cómo acabó siendo bueno, en lo que tenemos hoy, que ha salido la nueva peli de Thor, que yo ya he dicho que no voy a ir a verla. Si acaso la veo, a lo mejor es cuando esté en Disney Plus o a lo mejor algo, yo que sé, a lo mejor algún día que diga, venga, voy a ir a verla. Pero que realmente la vea o no la vea, no voy a hablar de ella aquí en el canal. ¿Por qué? Por varios motivos. Principalmente, y para no alargar esto, básicamente porque yo ya sé a lo que yo voy. Es de estas películas de las que tú dices, vale, yo ya sé perfectamente que voy a sentarme y voy a ver este tipo de película y ya sé perfectamente que no me va a gustar la película. Entonces, ¿para qué voy a gastar tiempo hablando sobre una película que no me ha gustado por varios conceptos míos, tanto de los cómics como lo que sea, y hablar un poco de lo que me pareció el personaje de Thor hoy y cómo ha ido evolucionando o involucionando en algunos aspectos? Así que nada, pues vamos a empezar. Básicamente, antes de empezar, decir de que yo, obviamente, de cómics de Thor sé lo justo. Me he leído El Carnicero de Dioses, un poco de lo que está basado esta película, y algún que otro cómic, a lo mejor con los Vengadores y poco más. Con esto, deciros que, a ver, entiendo obviamente de que habrá gente que no le guste el Thor de las dos pelis. La de Kenneth Branagh y la otra que no me acuerdo muy bien de quién es, del director. Bueno, del Mundo Oscuro y Thor las secas. Entiendo que a la gente no les gusta y prefiera más el enfoque que le han dado en Thor Ragnarok. Vale, obviamente eso es cuestión de gustos, obviamente. Bajo mi punto de vista, yo prefiero mil veces lo visto en las dos primeras películas que lo que he visto en Thor Ragnarok y muy seguramente lo que haya visto en Love and Thunder. Para mí solamente porque yo creo que el personaje de Thor es un personaje que no pega con la comedia. Ojo, cuando quiero decir comedia, quiero decir que no pega cierto tipo de comedia. Eso es algo, mira, mejor para aclarar. Porque, por ejemplo, algo que me gustó mucho de la primera película es que cómo juega con el humor, pero un humor que es coherente y está ajustado al personaje. Su personaje que es vikingo, un personaje que obviamente no tiene los modales, no tiene un poco lo que es el comportamiento o la educación que tenemos a día de hoy, por lo que obviamente en la época vikinga, pues cuando tú te terminas un vaso de whisky, de lo que sea, y te encanta, pues y pides otra, pues la tiras al suelo y la rompes. Obviamente es normal en esa época. A día de hoy es tú eres tonto, o tú eres gilipollas, o cualquier cosa. Por lo que entonces, claro, eso por ejemplo es algo que te puede hacer gracia y como es un poco ese choque de un personaje que no es. Un poco como el Capitán América. No es ese personaje que no pega en la época actual. Personalmente, yo creo que los mensajes que tiene la primera película son muy buenos de cómo una persona puede ser buena, entre comillas, pero sin embargo tener muchas aristas como héroe. No conseguir un héroe y tal. El camino del héroe. Que sí, son cosas que ya se han visto ya 30.000 veces, pero yo creo sinceramente que con el personaje de Thor creo que pega bastante bien. El cómo él considera que un héroe es un guerrero o un luchador cuando realmente tendría que ser un pacificador, más que un guerrero, entre comillas. Como al final con todo esto, pues al final provoca que su exilio y que no sea digno y que propiamente demuestre que no es que nunca fue digno de ese poder. A mí personalmente, bueno, ya no voy a meterme en las inconsistencias de si en esta película te dicen que, o sea, el poder de Thor viene del martillo, que luego en Ragnarok te dicen que realmente el poder era de él y del martillo era simplemente un amplificador de sus poderes. Entonces no entiendo todo luego que en Endgame luego el Capitán América utilice los poderes de Thor. Se supone que, el martillo no era simplemente un amplificador. Bueno, no sé, no voy a meterme en ese tipo de cosas porque tampoco viene al caso. A ver, personalmente yo creo que algo bueno que tiene muy bueno la película es Loki. Personalmente yo creo que hace bastante bien un poco ese personaje de mostrar, de descubrir la verdad, de descubrir de que nunca fue un asgardiano, sino que fue un Jotun
y cómo realmente esta persona descubre un poco por qué la gente le tenía un poco de recelo, o un poco de asco, o nunca se sintió que pertenecía a este lugar. Esto obviamente hace pues que provoca que él, si ya de por sí ya tenía cierta malicia ya, ahora quiera pues obviamente destruir, prácticamente destruir con todo y prácticamente convertirse el rey de Asgard porque cree que es su derecho. Mucho más que Thor. Y la verdad es que seamos sinceros, la verdad es que durante el principio de la película, la verdad es que sí que Loki tiene bastante más derecho a ser, entre comillas, rey. Porque al menos es un rey, porque al menos es un rey inteligente, un rey que sí que luego puede ir a la guerra, pero simplemente es creo que bastante mejor que lo que era Thor al principio de la película, que prácticamente lo quería arrasar con todo y prácticamente le daba exactamente igual todo, lo importante era su propia él mismo y nada más. Obviamente luego conforme avanza la película yo creo que lo que está guay es un poco ese cambio que hay en el personaje para que se convierta en un auténtico héroe, para luego verlo en Los Vengadores y otras películas. Lo que sí entiendo de acuerdo que pasa con Thor 2 es que con Thor 2 El Mundo Oscuro es una película bastante más de comedia en muchos aspectos, eso sí es verdad. El villano es verdad que es bastante regulero, la verdad. Malekith es quizás uno de los personajes más importantes, uno de los villanos más importantes de Thor en los cómics. Y en la película creo que la verdad es que no supieron qué hacer con él porque era un personaje sin personalidad ninguna. Eso sí que es verdad. Pero sí es verdad que, hombre, no considero que sea de los peores, la verdad, que haya visto. Para mí personalmente, en estas dos películas hay un patrón. Y es que obviamente tenemos un personaje bastante arraigado en sus mitología vikinga, nórdica, obviamente con sus diferencias. Obviamente el Thor que vemos en Endgame, que es gordo, obviamente se parece mucho más al mismamente al que vamos a ver en God of War Ragnarok. O en, o en la mitología nórdica, obviamente Odín es un tío gordo, pero muy poderoso. Y lo mismo con Thor. Por eso digo que el problema para mí de Endgame no es que sea gordo. Mucha gente dice, bueno, es que el problema es que es gordo. No, para mí no es que el problema nunca fue que fuera gordo. El problema es el trato que le hacían al personaje. Desde estas dos películas de Thor, personaje que te puede gustar más, te puede gustar menos la película. Yo creo que es que está arraigado prácticamente lo que comenté con un amigo de lo poco de lo que vi el Carnicero de Dioses. El tono, obviamente cuando están en Asgard, obviamente no el Thor no cuando están en la Tierra, porque obviamente un tono un poco más desenfadado, pero es el tono que hay de los cómics de Thor. Y yo creo sinceramente que es bastante, yo creo que podría haber funcionado. Si hubieran continuado con ese tono, yo creo que tarde o temprano a la gente le habría gustado. El problema para mí era en Thor Ragnarok. Vamos a ver. Obviamente cuando vamos a pasar con DC, por ejemplo, cuando una directora, como es Patty Jenkins, toca un personaje creado por, cuando digo creado, digo esa versión, obviamente, de Wonder Woman, pues obviamente, pues tú puedes decir, bueno, aquí hay bastantes diferencias. Por ejemplo, en Wonder Woman 84 de lo que vemos, por ejemplo, en Batman y Superman o el Snyder Cut. Sí. Pero sí es verdad que me pongo a pensar y digo, vale, juegan un poco con lo que es en el pasado, por lo que medio puedes justificar de esto, que tampoco, que tampoco. Pero claro, cuando tú tienes a Thor en el presente y tienes que de repente pasa una película y el tío empieza a hacer chistes y comportarse de forma totalmente distinta a lo que era antiguamente, a lo que era la Vengadores 2, que era, que era su aparición anterior, hay algo. Y así que entiendo de acuerdo que sí, bueno, Carlos, pero es que tienes que entender que las películas no funcionaron bien, que tuvieron que dar otro enfoque al personaje y tal, pero claro, pero si quieres dar un nuevo enfoque al personaje, yo creo que lo bueno que tiene un universo extendido, un universo cinematográfico o lo que sea, es buscarle alguna excusa, buscar alguna explicación para que el personaje sea más cómico. Y así haces que sea un personaje que diga, oye, pasa de ser a lo mejor un amargado a ser una persona cómica. No que de una película a otra cambia totalmente la personalidad del personaje sin ningún tipo de explicación. Dice, porque sí. Y luego, es que el problema es que luego ahí ves cosas como, como que el personaje es de una forma en función del director que lo toca. Y yo creo que ese es el problema, un problema bastante importante. Es como si tú, por ejemplo, tienes en una película a James Wan, por ejemplo, Aquaman, y en otra película tienes a James Gunn, por poner un ejemplo, y el personaje es radicalmente distinto.
radicalmente distinto. Tú puedes decir, si es el mismo personaje, no puede comportarse de una forma distinta en función del director, porque el director está por debajo del universo y de las normas que se den. No puedes en una película decir, oye, que es que el poder de Thor viene del martillo, y en otra decir que es cosa de Thor, que el martillo no era simplemente un amplificador y ya está. Y luego ya eso ya un poco ya dice si el sello, el sello que le puso Odin en la primera película realmente era una mentirijilla entre comillas, para que realmente tú puedas para que Thor no sabiera que no pudiera, que los poderes no fueran de él. Pero eso es algo que se explica en Thor Ragnarok y tal. Bueno, y eso es algo que no he visto Thor Love and Thunder, ya lo he dicho. Todo esto lo que estoy hablando es de ver de lo último, ver Thor Ragnarok. No he visto Love and Thunder, obviamente, pero claro, Jane Foster se vuelve Thor, la poderosa Thor, obviamente, como en los cómics, pero claro, ¿cómo? Se le supone que el martillo, lo repito, es un amplificador de los poderes de Thor, no es, como dijo Odin, no eres el dios de los martillos, eres el dios del trueno. Por tanto, el martillo es simplemente un amplificador o potenciador de los poderes, pero en ningún momento le confiere los poderes al que lo lleve. Esto según las normas que pone en Thor Ragnarok. Luego, obviamente, es mucho más lógico lo que vimos en Thor 1 o en Thor 2, obviamente. Pero bueno, para mí, independientemente de las comparaciones que se den con el cómic de Ragnarok, de los cómics con la película, para mí algo que para mí me choca mucho es hacer una película de Ragnarok que obviamente básicamente es la destrucción de los dioses y de Asgard y prácticamente todo poco lo que es un poco el Infinity War de Thor, que sea una película cómica. Eso yo nunca lo he entendido. Vale, yo puedo entender que, vale, tú dices, vale, podría Taika Waititi o los Kevin Feige o lo que sea, decir, vale, si vas a hacer una película de comedia, pues haz una historia acorde a que pueda ser cómica. A lo mejor por un enemigo que no sea excesivamente amenazador, sea un personaje más cómico, pero que sea poderoso. Hacer una película de Thor del Ragnarok y que encima sea de comedia es, ¿cómo decirlo? Como dice Dayo, una disonancia nudo narrativa. Es como, se supone que me estás contando algo súper mega tocho, que oye, que ha muerto Odín, los amigos de Thor han muerto, Asgard estábamos a un segundo bueno, está a esto de irse de irse todo a la mierda literalmente, y Thor pues bueno, está bueno, lanzar una piedra, lanzar algo, lanzarla a una pared, chocarle y que le dé y se tira y le tira al suelo. Es como, esto no pinta ni con cola con lo que me estás contando. Y a ver, que Taika Waititi, a mí me parece que es un buen director. Yo, por ejemplo, no pude llegar a terminar de verla. Algún día me gustaría ponerme a terminar la de Jojo Rabbit, y yo veo que cómo puedes tocar una historia trágica, pero que pero el exterior esté todo enmarcado en comedia, en chistes, en jijajaja, pero luego ves que luego en el fondo hay una historia muy tocha y dura, obviamente como lo de los nazis y los judíos. Eso me parece que es muy interesante, cómo tocas una historia que es trágica, una historia que es deprimente y triste, y que se ha tocado en muchos sitios, en muchas historias, en muchas películas muy conocidas y populares, a hacerlo dentro de un contexto de comedia que pueda pegar bastante bien para que poco esa desde la perspectiva de un niño, obviamente, pero es que aquí es una película cómica a más no poder, y yo no sé hasta qué punto es cosa de el director o cosa de, oye, de los productores o Kevin Feige, que diga, no, ya hace una peli de comedia. Y Taika pues hace un poco, pues bueno, lo que puede. Yo eso ya no lo sé ya. Pero claro, Amy Hela, por ejemplo, es una villana muy buena, puede ser de las mejores villanas, de los mejores villanos en definitiva del UCM, eso sí que se le puede decir. A nivel de efectos especiales se ve bien, a nivel de, mm, de visual, de lo que es visualmente se ve muy bien. Obviamente, pero es que el problema es que una película de Thor, y obviamente pues, el Thor en los cómics no se comporta así. De coña. Por eso digo, ¿no habría sido más fácil haber hecho una historia que pudiera, entre muchas comillas, facilitar un tono cómico, en vez de hacer una película trágica y tocha que es la muerte de los dioses? Y aparte, que es eso, es que Odin se muere delante de Thor y Thor como si nada.
sea, te pone a contar chistes y tal, no sé, como si no hubiera pasado nada. Eso en cierto sentido, a mí me parece que no tiene sentido. No tiene sentido. Y que luego pasa Infinity War, que a ver, que sí, que podéis decir, claro, pero es que es el mismo Thor que el de Thor Ragnarok, que digo, no, yo no considero que sea el mismo, porque sí, hay algunos bromas, obviamente, pero en casi todo momento es el Thor más parecido a la peli de los Vengadores, que hay algo que puede hacer algunas coñas, pero no es el de Ragnarok que cuenta chistes continuamente y que es un bufón. Es más, me hace mucha gracia, por ejemplo, que en Thor 2, cuando aparece Thor por primera vez en la película, el cómo aparece es muy parecido, por no decir casi idéntico a la escena de Wakanda cuando Thor aparece. Obviamente no es malo, porque al final es la misma empresa, es Marvel Studios, obviamente. Solo que digo que me hace mucha gracia que, por ejemplo, esa escena no me acuerdo, creo que nadie menciona, o al menos yo nunca me acordé de que esa escena se pareciera tanto a la que vemos en Infinity War. Pero luego pasa en Game, que esto ya es lo último ya que vemos del personaje, es como, lo repito, el problema no es que sea gordo, el problema es cómo le tratan. Porque yo, claro, tú ves la película y dices, vale, está deprimido, de entre todos los Vengadores es el que peor lo ha pasado, porque es el único que podría haber detenido el chasquido. Prácticamente el chasquido es culpa de Thor, Porque si hubiera su arrogancia, si no lo hubiera perdido y hubiera directamente decir, vale, voy a matar a este tío hacer una muerte rápida a la cabeza, solucionado, no lo tendríamos en Game. Pero claro, él es el que más ha afectado a todos, y eso sí es verdad. Y aunque luego te cargues a Thanos en la segunda vuelta, ya no hay nada que arreglar. Pues entiendo totalmente. Y me gusta que sea gordo, un poco, es el contraste con la mitología nórdica, y veas que el tío está hecho polvo. Ya luego, ya que si se pone a jugar a Fortnite y tal, es como, vale. Pero para mí personalmente el problema es que luego cuando llega y ya se reúne con todos, los chistes que hacen de, por ejemplo, él está sentado en una silla así y le digan, está muerto, se ha muerto, o ese tipo de cosas, es como hacen bromas a costa de su nuevo estado. A mí no me parece que estés jugando, o sea, me refiero que se supone que la idea es de que este personaje te dé pena con lo que esté hecho polvo, hacer chistes de su nuevo estado como que no, creo que no cuela mucho. Luego se verá, luego la escena cuando bajan al momento del mundo oscuro y se encuentra a Thor con la madre, para mí personalmente yo creo que está muy bien. Yo creo que a nivel de Thor, yo creo que es de lo mejor de esa película. Y bueno, y de Ragnarok, obviamente. En definitiva, para no alargar mucho más esto, vamos a ver. Esto no es cuestión de... Pues yo siempre he pensado que la película se tiene que adaptar al personaje. No el personaje se tiene que adaptar a la película. Esto quiere decir que si un personaje tiene que ser cómico, pues obviamente la película se tiene que adaptar a él, a que el personaje sea cómico. Es como si tú, por ejemplo, si el personaje de Thor es así, que luego puedes hacerle ciertas variaciones, ciertos cambios con respecto a los cómics, vale, pero su personaje es X, la película se tiene que adaptar. No es que la película tiene que ser un molde y el personaje tiene que adaptarse a ese molde. Por tanto, haces que el personaje se adapte a ese molde como tú puedas. Y si queda mal, pues queda mal. Para mí personalmente yo no. Como por ejemplo, mira, el caso de Hulka. Hulka, por ejemplo, ya sabéis que es un personaje que me encanta, para mí es personaje femenino favorito de Marvel y DC, y bueno, yo creo que ni me exagera porque es un personaje que me encanta desde pequeño, pero aquí que es cómico. Personaje que depende de la historia, obviamente. Hay historias como la de... Se me ha ido el nombre de la persona, como lo estáis viendo en pantalla. Hizo una historia de Hulka después de Civil War 2 que es mucho más trágica, mucho más oscura, mucho más deprimente y obviamente pues no pega ahí, obviamente la comedia, pero hay algunas historias como la de John Byrne, como la de Dan Slott, pues que obviamente pegan bastante más en la comedia, por lo que obviamente no puedes coger y si el personaje en una película era personaje cómico y la siguiente ser un personaje totalmente oscuro, totalmente deprimente y tal, sin ningún tipo de justificación. Obviamente, si tú, por ejemplo, yo qué sé, se muere Bruce Banner, pues tú puedes decir, hombre, si en esta película de Vengadores ha muerto Hulk, Bruce Banner, en la siguiente, pues obviamente es comprensible que no hace falta explicar, bueno, te pueden decir, obviamente, es que está muerto. Y entiendes obviamente de que ya esté así porque obviamente se ha muerto su primo. Eso es una justificación del cambio de un personaje, no que el cambio se dé porque es que porque sí. Para mí yo creo que sinceramente que habría sido espectacular haberlo visto que Thor 3 hubiera sido el Ragnarok bien hecho
Que luego puede tener algún chiste, alguna comedia, vale, no hay ningún problema, porque en Thor 1 y en Thor 2 hay chistes. El problema es ser cargante con los chistes. Que se hubieran cargado a Odín, se hubiera cargado a Asgard y tal, y luego en la cuarta de Thor, ahora dentro de, ponte varios años, ver al Thor de ya convertido ya en rey de Asgard, que justamente es el que vemos en el Carnicero de Dioses. Como Asgard está hecha polvo ya, literalmente, prácticamente ya son un montón de escombros, y Thor, a ver, le queda Parche le queda no tiene le falta un ojo, y como básicamente él está en sus últimos momentos, el hecho de que en ese momento hubiera muerto ahí Thor, dando fin al personaje, salvando a Asgard, para mí yo creo que habría sido el final de personaje perfecto. Yo creo que esta podría ser una de las mejores, ¿cómo decirlo? Cuatrilogía no. Saga de películas basadas en un personaje de Marvel, pero vamos, con muchísima diferencia. Yo creo que habría sido la mejor de las de Iron Man, de las de Capitán América y tal, porque a mí personalmente la primera y la segunda me gusta, la tercera con el paso del tiempo y más me he ido dando cuenta de cosas como tal, tanto no, y más que he leído el cómic Civil War, que a mí personalmente creo que tal. En definitiva es eso, vamos a ver. Yo, aquí tenéis un poco mi opinión. Con esto creo que ya más o menos ya sabéis un poco los que hayáis visto Thor, Love and Thunder, sabéis un poco cómo opinaré de algunas cosas, por lo que me parece que esto era mucho más nutritivo a simplemente, oye, voy a hablar de Love and Thunder, voy a decir que la opinión no me gusta, no sé qué, no sé cuánto. No sé, a mí sinceramente es eso. Thor me parece un personaje muy interesante, que la mitología nórdica creo que se ha tocado muy poco en el UCM, porque quitando ciertos reinos a los que visitan, realmente se estará profundizado muy poco y yo creo que muchas historias de Thor que se pueden haber tocado. Sí es verdad que yo ya sé que, por lo que ya me he comido spoilers, que puede que haya una Thor 5, puede. No sé hasta qué punto eso puede ser viable, no sé. Pero en definitiva, yo creo sinceramente que, no sé, tengo ganas. Las próximas semanas, pues obviamente tendréis el opinión de Miss Marvel. Hulka pues sale el 17 de agosto, a ver qué sale. El CGI ya tengo claro que no lo van a mejorar, así que es cuestión de un poco de aguantarme un poco y ver si para un próximo proyecto pues lo mejoran. Así que nada. Espero que os haya gustado. Creo que más o menos entendí un poco mi punto de vista. Podría tirarme aquí mucho más rato profundizando en más cosas, pero digo, yo creo que con esto más o menos rápido y conciso creo que más o menos queda bien. Así nada, espero que os haya gustado. No sé cuál será el siguiente vídeo que haga, posiblemente lo que hice, lo que hablé de la próxima saga de videojuegos de Silent, yo creo que seguramente sea de Silent Hill, creo yo. Y cuando me vaya a la playa, pues dejaré un par de vídeos sueltos aquí nada. Así que nada, espero que os guste y nos vemos próximamente. Hasta luego.